una redundancia, pero que nos tocó la clase por la noche. Hoy es el domingo 12 de octubre del año 2014 y vamos a tener una hora de clase más o menos, una hora 5 minutos, una hora, por lo menos si llegamos a la hora está bien, ¿verdad? Sí, hay algunas cosas que debemos nosotros tener en cuenta en cada clase. Nosotros estamos poniendo una palabra que está trayendo el Espíritu de Dios. Por supuesto que todo el contenido de la clase, todo lo que nosotros podamos expresar, pues tiene un detalle muy importante, que es que si nosotros, si nos toca oír o oírla después, a mí mismo que me gusta escuchar después, voy a tener que tener en cuenta que lo mismo que estoy yo hablando por el Espíritu de Dios y lo mismo que usted está oyendo por el Espíritu de Dios, pues nosotros tenemos un juicio y depende de que nosotros podamos acertar de aquello que nosotros oímos, está en que invitemos al Espíritu de Dios que nos enseñe. Por eso San Pablo decía que no podemos escudriñar todo y retener lo bueno. Esto no quiere decir que lo bueno para ti no sea bueno para otros también, sino que hay distintos aspectos que en la gran sabiduría y gran trato que Dios tiene, su gracia sobre nosotros, pues el Espíritu pues te va a resaltar algunas cosas y otras pues simplemente no la vas a ver, sino van a pasar rápido. El caso es que estamos invitando a los hermanos también que van a escuchar a que también ellos tengan en consideración que el Espíritu Santo es nuestro Maestro. El compromiso de nuestros corazones implica que nosotros podamos entonces ser boca de Dios. Y si nos vamos a la realidad que vivimos en parte. En parte hablamos, en parte profetizamos. Muchas veces las personas no tienen una conciencia que profetizan y están profetizando. Y bueno, tenemos que tener eso en cuenta. La profecía tiene algo muy interesante, muy cierto. Si nosotros que estamos acostumbrados a lo que es palabra profética, no sé si en la mañana vieron que una hermana y otro hermano trajo una palabra, los otros días también cuando oraron por mí me trajeron unas palabras. Todos hemos visto aquí a funcionar algunos hermanos, el hermano Joe y Linda, y otros hermanos que funcionan en la profecía, pero en distintos aspectos, con un poco de sabiduría en unos, y el asunto que no solamente la profecía está establecida bajo el principio de edificación, de exhortación y consuelo. Entonces, si nosotros oímos una palabra de exhortación y no tiene consuelo, ¿ve? Entonces no edifica. La edificación viene por medio de la palabra, pero la profecía nosotros no tenemos que trabajar para ella para nada. Dice en la Escritura, en más de un lugar está que si la profecía no se cumple, pues simplemente el profeta habló vanidad. Sabemos que nosotros tenemos el don de profecía, está uno de los 9 dones del Espíritu, ¿sabes? El don de la profecía, pues es la capacidad que nosotros tenemos de la conciencia de estar hablando para edificación, para consuelo y para exhortación. Y ese don pues tiene algunas características que no están escritas. Por ejemplo, una persona viene y da una palabra, el Señor te dice así de esta forma. Bueno, en ningún momento es una palabra que está condenándote, ni una palabra que está haciéndote más nada, que a lo mejor te da alguna pequeña exhortación o grande, no sé. El caso es que si tú con el discernimiento de espíritu disiernes que esa persona está hablando vanidad, no te quedes espérate un momentito. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el tiempo y el Señor nos está mirando y está funcionando en el lugar que no hay tiempo.
Y si nosotros queremos confirmar eso, nos vamos entonces al libro de Apocalipsis, donde cuando Juan le dice, sube acá, y en eso le muestras a Juan todas las cosas que tenían que suceder. Y vio aquí una escena, y otra escena, y otra escena, y simplemente pues él copió. Eso es un poco difícil para la mente natural, entender que nosotros tenemos, o que Dios tiene la capacidad, y nosotros si es, pues llevamos a ese nivel, ese RAM del espíritu, tenemos la capacidad de que en donde no hay tiempo podemos mirar hacia atrás y podemos mirar hacia adelante. Entonces, si lo vamos a aplicar a la profecía, pues vamos a verlo de esta forma. Supongamos que ahora venga, o no menciona ningún nombre, un hermano y me diga, bueno, pues el Señor te dice que tal cosa y tal cosa. Y yo tengo que esperarme. Y ahora yo vengo y digo, está simplemente, está hablando una palabra, como aquella hermana que era una maestra mexicana acá con nosotros y ponía, pastor, 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 pastor de las ovejas. Y entonces por ahí no decía nada malo para mi persona, pero, tú sabes, simplemente yo escuchaba. ¿Por qué? Porque si no es del Señor y Dios se quiere apropiar de esa palabra, ¿quién soy yo que vivo en el tiempo para decirle, no, tú no te puedes apropiar de esa palabra porque no está dándola en el Espíritu? ¿Sí? La soberanía y la gracia de Dios es tan grande que las cosas se balancean. Y es posible que Dios diga, eso fue una de las primeras cosas que aprendimos cuando escuchamos gente que estaban profetizando y cuando comenzamos a dar nuestras primeras palabritas. Me recuerdo que cuando yo dije la primera vez, Dios los ama, y yo creía que estaba hablando con todo mi corazón, el Espíritu estaba hablando a través de mí, y yo me estaba estremeciendo completo, estaba temblando de arriba abajo, por decir nada más que esta palabra que es tan sencilla. Dios nos ama, Dios te ama mucho. Entonces simplemente pensando en eso, pues nos da más temor, porque nosotros no somos jueces de nadie, y siempre esperemos que esperar a que el Espíritu, si lo confirma, si no lo confirma, si se quiere apropiar de eso, si quiere decir, pero que lo que tenga que decir, pero que no sea de nuestra parte algo que verdaderamente puede tornarse en bendición, que nosotros simplemente por aquello de que ya conocemos. Ya yo sé profetizar, yo sé quién dice la palabra en el Espíritu, quién no la dice. Entonces simplemente es una apreciación en la cual está en juego la voluntad de Dios. Digo esto porque los videntes de la antigüedad, como por ejemplo Oseas 6, cuando Oseas escribió y habló a aquel pueblo en unas condiciones, nosotros estamos usando y estamos viendo que el cumplimiento de aquello que él vio en las visiones, que vio Oseas, pues tiene por el mismo Espíritu de Dios vemos que tiene un cupo, una capacidad, está llenando un espacio. Dice, ¿saben lo que dice Oseas 6? ¿No saben lo que dice? Bueno, Oseas 6 dice que al tercer día los voy a despertar, para que entonces continúen conociendo a Jehová. Pero dice que los va a sanar. ¿Ve? A ver cómo dice. Yo para que se quede en el cassette, en la grabación. O sea, 6 del 1 al 3. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Okay. Cuando la semana pasada y la anterior estuvimos hablando acerca de los planes que tiene Dios y de la revelación a través de la Escritura, que nos llega a nosotros el profeta Oseas. ¿Ve? Nos llegan los profetas como todo Isaías que estuvimos hablando. Nos llega una escritura que como letra muerta en sí, tiene una parte histórica tremenda, tiene una parte de sabiduría tremenda, tiene poesía, tiene tanta riqueza. En sí, de tapa a tapa es ley,
porque está simplemente recogiendo todo el sentir, toda la realidad que que ellos tuvieron con Dios y Dios tuvo con ellos en tiempos pasados, y esa realidad pues ha llegado a nuestras vidas por la gracia de Dios, porque ni se sabe dónde están los célebres manuscritos, los originales de la Biblia. Sabemos que los 39 libros del Antiguo Testamento, pues simplemente eso los judíos lo tenían con los 5 libros, que son la Torá, y todos los demás, y los que escogieron la religión católica, los que escogió la religión evangélica, cuando se desarrolló, o sea, cuando se imprimió la Biblia en español, por ejemplo, pues tuvieron ellos el escoger entre tantos libros que nosotros llamamos apócrifos, escoger aquellos que no entendieron que eran parte que no debían estar incluidos en el libro que le llamamos la Biblia o la Santa Biblia, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta escritura, y en la escritura realmente sin el Espíritu de Dios es igual que está puesta o está sujeta al intelecto nuestro. Por supuesto que si nosotros no sabemos leer, no podemos leerla. Bien, entonces, si una persona no sabe leer, ¿cómo? Tiene que oír que una persona escuche. Por eso en el libro Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y bienaventurado el que oye. Entonces nadie se va a escapar. O sea que Dios va a comunicar con la persona aunque no sepa español y hable español, ¿no? O sea, no sepa leer español. ¿Cómo se va a comunicar? Porque va a escuchar. Y cuando usted escucha, usted ve. Y cuando usted ve y está invitando al Espíritu de Dios o estás haciéndolo en este misterio de lo que es Dios y tú y Dios dentro de ti, pues algo ocurre. Y nos recordamos que dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que la verdad es blanco o negro, no hay términos, tintas o medias grises. O eso no es. Si la Escritura, Jesús dijo, y nos llega a nosotros y sabemos leer, Dios busca un pueblo que le adora en espíritu y en verdad, esa Escritura me está comprometiendo a que yo le pregunte si es que tengo comunión con Dios. Bueno, yo estaré adorando a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es eso? O por lo menos le pregunte. Hay personas que les es cómodo porque tienen una persona de autoridad sobre ellos, un pastor o un ministro, y entonces le pregunta, ¿qué es esto de adorar? Y la persona le va a decir, si es un ministro de una iglesia cristiana, depende de lo que ellos entiendan. Bueno, pues si tiene el Espíritu de Dios y es enseñado que el Espíritu de Dios les enseñe o nos enseñe, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a entender qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí? Por supuesto que ahí Jesús casi lo explica todo, porque le dijo a la samaritana, no es en este monte, no es allá, no es en la iglesia, en la catedral de la esquina, no es en el edificio de visión y restauración, ¿sí? Es en tu espíritu. Entonces, ya tenemos un avance en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque, como dijo San Pablo, los hombres, pues, en las artimañas del error, pues, ponen leyes y, como estaba diciendo en la clase de la mañana, pues, enseñan que esto es esta forma. Aquí mismo me han preguntado a mí sobre las leyes que tienen establecidas, los sacramentos de la iglesia. Yo digo, bueno, pues, sacramentos, esos son leyes que ponen diciéndole que tienen que cumplir este sacramento, los 5, 6 sacramentos, no sé. Y viene y es lo mismo que cuando me preguntan el pan, ¿por qué no tomamos pan o comemos pan o tomamos vino? Porque dice ahí que en memoria de mí. Digo, bueno, espérate un momentito. Entonces, ¿qué tú entiendes por el vino? ¿Qué tú entiendes por el pan? ¿Sí? Ahora, si tú no entiendes más nada, tú puedes participar del símbolo. Pero si la persona que te da el símbolo, que te hace participar del símbolo, no lo vive, no te lo explica, no sé hasta dónde va a servir. Es como la misa. La misa es el recordatorio de la muerte de Jesús. ¿Ve? Y simplemente escuchar misa es escuchar, ¿ve?, que Jesús murió por nosotros, que derramó su sangre y que nosotros
pues comemos el pan, comemos su cuerpo. Es una capacidad que va llegando al espíritu, o sea, una revelación que va llegando al espíritu, pero simplemente la persona se queda satisfecho, cumplí con la iglesia, cumplí con Dios, se siente que simplemente cumplió con Dios, pero realmente queda sin fruto. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, pues este es el pan, este es Cristo que tengo que comerlo, y no encuentro un pan físico aquí donde cortarlo y darle a la gente, tengo que saber dónde está ese pan, cómo lo tengo que comer, y dónde está el secreto de la vida, que está en la sangre de Él. Entonces todas esas cosas se van hilando, se van poniendo en armonía hasta que nosotros podemos adelantar. Pero si no podemos adelantar, no creo que podamos, si no hay entendimiento, no hay capacidad para conocer. La palabra conocer, entre comillas, es la capacidad que nosotros tenemos de entender, de participar, de experimentar, porque tenemos que escuchar. Tú me dices que el fuego de ahí de la hornilla quema. Y yo digo, bueno, dice que quema. Si yo no sé qué cosa es quemar, voy a meter el dedo ahí en la hornilla. Eso no le pasa a los niños. Le dicen, no toque, que se quemas. Y la mamá no sabe, que el niño no sabe qué cosa es quemar. Hasta que entonces toca y le quemó, entonces más nunca vuelve a tocar. Cuando la plancha está caliente, te quema, ya sabe que no la toca. Los indios hacían diferente, dejaban que el niño tocara. Y cuando se quemaba, entonces le decían, bueno, eso se llama fuego. Y se quema, duele, ¿verdad? Y ya el indito no volvía a meter la mano en la candela. Entonces, Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos está enseñando, su gracia es tan grande, que tiene tanta misericordia y tanto amor que nos contriñe en nuestro espíritu, nos pone bien sensible. El Espíritu de Dios puede trabajar en la sensibilidad contigo, en tal forma que si Él no tiene la capacidad de que tú seas un niño, tú no tienes tampoco la capacidad de serlo. Y ahí es donde nosotros no sabemos a veces cuándo habla el Espíritu y cuándo habla Dios. Y por eso dice, cuando estamos en parte hablamos, en parte profetizamos. Pero la noticia buena que tenemos es que lo que dice en parte será quitado. Y eso es donde la mente natural, o sea, la mente del hombre natural, la mente que nosotros nos ha acompañado de nuestra cultura desde pequeño, pues de nuestros antepasados, pues esa mente pues tiene sus luchas. Y ahí estamos, esa es una lucha que es imposible quitar. Eso trae aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una forma de pensar. Que no pensemos igual que los rusos o que no pensemos igual que los chinos, o sea, piensan diferente, por supuesto. O no pensemos como otra gente piensa, bueno, pues eso no quiere decir que simplemente estamos bien. Podemos estar peor que lo que piensa otra gente en cuanto a cultura, en cuanto a conocimiento, en fin, en cuanto al concepto de qué es todo y cómo es todo. Y se llega el momento de que nosotros participamos del Espíritu en tal forma de que llegamos a ser uno. Si yo no creo esto, yo entonces no vengo a adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque para adorar en espíritu y en verdad, yo tengo que estar en contacto con el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad y mi Espíritu es uno. Y la adoración no es nada más que reconocerle en medio nuestro, reconocerle en nuestra vida, reconocerle en nuestros caminos, reconocerle en todo momento. Y en el mundo tenemos tanta aflicción que yo creo que tenemos que reconocerlo en todo momento. Porque Él está siempre, ¿ves? Es el misterio de Cristo en nuestra vida que tenemos que vivirla, porque que yo sepa todo el mundo quiere vivir. Si no hay vida, o sea, si nosotros no tenemos conciencia de vida, no podemos entonces reconocer de que realmente Dios es la vida. Si no nos amamos a nosotros, pues es imposible amar a Dios como no. Si no nos amamos a nosotros, no amamos a Dios tampoco. ¿Ves? Porque tenemos que amarnos. Y si dice, como dice la misma Escritura que nos ayuda, tenés que amar a Dios
como te amas a ti mismo. Entonces hay mucha gente, parece que no se quieren, no se aman, porque no aman para nada a Dios. Y ese es el gran conflicto de acá. Pero ese conflicto está llegando a su fin, cuando se va disminuyendo lo que es en parte y va a crecer lo que es, lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? Bueno, el plan que tiene Dios al hacernos, al habernos hecho en alma viviente, tiene un plan que es llevarnos exactamente al modelo que nosotros vimos en la Escritura y que participamos de su Espíritu, que es el modelo de un hijo de Dios. Un hijo de Dios que pudo decir en medio de gente como tú y como yo, en su tiempo, aquí en la tierra, en los días de su carne, pudo decir, Padre, como tú y yo somos uno, y la gente lo vio, que es cierto. Tú siempre me oyes, tú y yo somos uno, si yo quiero que tú seas sano, y era sano, y bueno, en fin, manifestó al hombre que está escrito, el hombre que lo describe la Escritura, que dice que es el hombre donde se enseñorea de todas las cosas. Aún en los días de su carne, teniendo las limitaciones, él pudo decir, Lázaro, sal fuera, porque le dijo también a Marta y María, y es cierto, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ¿cuánta limitación para Dios en un hombre? Mas sin embargo, ese hombre no estaba limitado por la unión con Dios. Es lo que pasa en nuestros días. Estamos nosotros creyendo que somos uno con Dios, reconociendo que nos falta, pero a través de la fe nosotros establecemos y vemos a ese hombre. Por eso el libro de Hebreos dice, no dejes de seguir a Cristo, tienes que mirarlo, tienes que verlo. Y cuando nosotros pues no nos damos cuenta o no nos dicen que vemos a Cristo, y sí lo vemos porque tenemos dos ojos y tenemos una capacidad de ver. Estos dos ojos pues nos dan a nosotros una visión, ¿ve? Y tenemos la vida para verlo a él. Si no tenemos la vida, pues no podemos verlo. Por eso es importante, mientras el día dure, dijo el Señor, pues bueno, yo obro. Entonces, estamos en el día, pues estamos entonces en la obra de Dios. Bien, hay un versículo aquí que me interesa, en 2 Corintios 4:4. A ver si la podemos adelantar un poquito para entrar en materia. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, ahora vamos a mover este versículo y vamos a conectarlo. O sea, el Dios de este siglo dijo, ¿verdad? Sí. El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Y ya ustedes se imaginan quién es, ¿no? ¿Ok? Saben, no vayan a llamarle diablo. El Dios de este siglo se llama el hombre. ¿Okay? Yo voy a adelantar un poquito. Ahora, fíjense bien, el hombre que es el Dios de este siglo y está gobernando un país como un tirano, ¿ve? El Dios de este siglo que está gobernando un país como un presidente, o sea que con un periodo de tiempo, ¿ok? Los que gobiernan son hombres de este mundo, ¿ve? Pero el hombre de este mundo, dentro de lo que es la religión, dentro de lo que es el nivel de cristianismo, ustedes saben que la diferencia entre una persona que llamamos cristiano y no cristiano es una persona que no pertenece a la fe católica o la fe protestante o la fe que profesa el nombre de Jesús, ya sea que haga ritos de una forma, que haga ritos de otra, que adoren esta forma, que adoren la otra. ¿Ves? No estoy hablando de que adoren espíritu en verdad, sino que estoy hablando de los cristianos, el mundo cristiano. En comparación con el mundo que no es cristiano, pues es una minoría bastante grande. Bien, entonces ese hombre que reina, por ejemplo, el Papa, el presidente de una denominación, el pastor de la iglesia, ¿ve? Podemos decir, el que gobierna una entidad religiosa cualquiera, muy de caritativa, lo que fuera. Yo mismo estoy aquí. Entonces vamos a ver, entonces ese hombre pues está en la misma situación.
vamos a ver en Isaías 6, del 1 al 13. Ese capítulo 6, hace más de 30 años que yo lo escuché, la primera vez lo escuché por el hermano Arce en la iglesia presbiteriana de Georgia. No me acuerdo qué, creo que está en el centro de Georgia. No recuerdo cuál es él. Pero es interesante porque ese día Isaías escribe lo que Dios le pone ahí y entonces mire lo que dice en ese verso. En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ok, un momentito nada más ahí. Después. Entonces, el rey Usías, ¿quién era el rey Usías? ¿Era rey de los medos, de los persas? ¿Era rey de Mesopotamia? ¿Rey de Israel? Era un rey del pueblo de Dios. Entonces, nosotros somos reyes y nosotros somos importantes. Y si tú tienes responsabilidad, mucho más importante eres. Y toda responsabilidad trae orgullo. Pero hay un principio que está en el espíritu y que dice, cuando murió el rey, cuando yo no vi al hombre que estaba reinando, entonces vi al Señor. Y mire lo que pasó. Sigue leyendo un momentito. Entonces, por encima de él estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas. Vio detrás del velo, vio la gloria de Dios. Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y con 2 volaban. Y proclamaban el uno al otro diciendo, Santo, 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 Santo. Es Jehová de los ejércitos, porque toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Fíjense bien, nosotros ahora estamos aquí y estamos en el Espíritu. Es muy fácil decir estoy en el Espíritu, ¿no? Juan dice, el día del Señor estaba en el Espíritu, en el día del Señor. O sea, tenían la capacidad de poder ver. Entonces lo primero que nosotros debemos darnos cuenta de por qué tanta gente en el mundo cristiano no ve la gloria de Dios, aún pudiendo verla. ¿Por qué? Porque el día que Jesús murió en la cruz, quedó abierto por completo el lugar santísimo. O sea, la capacidad que nosotros tengamos o tenemos para participar de lo más excelente, que es el día del Señor, que es 10 por 10 por 10, de esa capacidad que tenía el tabernáculo de David, por ejemplo. Y entonces en esa capacidad de 1000 es la capacidad del día del Señor, que es 1000, un día completo, eterno. Y no solamente eso, sino ver las cosas que Dios entonces quiere mostrarnos y quiere revelarnos en esa capacidad. Pero el hombre tiene un potencial muy fuerte, mientras esté funcionando en lo que es el orgullo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y aún en la dualidad que todos estamos viviendo, hay un punto donde nosotros, por amor a Dios, por amor al Padre, por amor a la realidad que vivimos, no nos importa, al contrario, hemos oído que hay que morir, hemos cantado que hay que morir, nos han exhortado que nosotros no tenemos que morir a nosotros mismos, sino que dejar que Él crezca para que nosotros podamos morir. Pero hay un deseo en nuestro corazón, el amor no busca lo suyo. Por ejemplo, Juan el Bautista no estaba vestido con unas ropas delicadas, Jesús lo dijo. Juan el Bautista o el mismo Jesús le enseñó a los discípulos que él él era importante, el más importante de todos, porque él estaba sirviéndole a todos. Y él dijo, y por eso se quitó la ropa y cogió el paño y tomó ahí el agua y lavó los pies, porque estaba mostrándole a ellos que el grande en el reino es el que sirve a todos, no el que se sienta a la mesa. Entonces ahorita estamos viviendo en estos momentos, como dicen acá, en estos momentos estamos viviendo precisamente en el tiempo donde tenemos que decidir, donde tenemos que apreciar lo que Dios nos está mostrando
y obedecer, esto es arrepentirnos para poder participar y tener el deseo de participar de lo más excelente. Cuando nosotros vemos lo más excelente, ¿ve? Cuando se nos motiva, como ha motivado el Espíritu de Dios con tantos movimientos, ¿ve? Como que hemos tenido en los últimos años y hemos participado de eso, realmente nos queda dos cosas que hacer: o soñar con que venga el nuevo avivamiento de Pentecostés, o decir realmente yo quiero algo más excelente que esto, porque esto no me llevó nada más a ser edificado un poquito, pero yo quiero todo. Y si leemos ahí que los que son escogidos, los que son llamados, escogidos y fieles, y nosotros nos vemos que a veces no somos fieles y a veces nos parece que como nuestra incredulidad no somos escogidos, o tal vez no he sido llamado. ¿Quién no piensa de esta forma? Porque las experiencias que hemos tenido no bastan ante los apetitos de la realidad de este hombre, este rey, ¿me entiende? Que en este caso está siendo el ejemplo, o sea, siendo el tipo de nuestras propias vidas. Vamos a quitar el nombre de rey aquí. Yo lo voy a quitar. Yo lo quité hace muchos años y cuando me vi ahí, yo dije, realmente, cuando murió el rey, ¿cómo se llamaba el rey? Josías, el rey de Judá. Cuando murió, entonces yo vi la gloria de Dios. ¡Wow! Me recuerda cuando dice también el profeta, dice, creo que, ahorita me acuerdo la cita, dice al caer la tarde no habrá ni luz de día ni luz de noche, porque nosotros todos sabemos lo que hemos estado en el campo, que es luz de noche. Esa luz que tú dices es un cuadrúpedo, no sé si es un caballo o una vaca, pero ahí está, ¿sí? Y tenemos la luz de día que tú dices, oye, espérate, es un caballo porque no tiene, vaca no es porque no tiene guitarra, ni es caballo, porque lo veo bien clarito. Y esa luz, bueno, ha venido a nuestras vidas, ha venido a la iglesia, ha venido a este tiempo, a caer la tarde, a las 6 de la tarde comenzó el día que nosotros tenemos como el día del Señor. El día del Señor consta de 12 horas de noche y 12 horas de día. Los 12 significa que está reinando el Señor. El Señor no ha dejado de reinar. Es necesario que reine hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y dónde reina el Señor? Él reina en este templo, en este templo que vimos hace 2 semanas que estábamos midiendo. El templo, mide el templo, mide los adoradores, mide el altar del incienso donde está el fuego ahí, mire, pero no midas, ¿te recuerdan? En el capítulo 11 de Apocalipsis. Dice, no midas los atrios, la ciudad es hollada por los gentiles hasta el tiempo diseñado de la restauración. Entonces nosotros hemos pasado del año 2000, estamos nosotros viviendo 14 años dentro de lo que es el tercer milenio, lo que es el tercer día. O sea, para nosotros está facilito de entender. ¿Por qué? Por la conciencia y el testimonio del Espíritu en nosotros. Capítulo 17 de Juan es fácil entenderlo. ¿Sí? Nos hemos encontrado con una dualidad, nos hemos luchado con nuestros pensamientos, con las ideas, con todas las cosas, nos hemos luchado con cosas de nuestra cultura, con cosas bueno, en fin, con la mentira, con cosas de que son verdad y nos han dicho que eran mentiras. En fin, nuestra vida ha estado en una situación no de un lugar muy suave, al contrario, las luchas más grandes las tiene el pueblo de Dios, los escogidos, los llamados de Dios en este día. ¿Por qué? Porque el llamado es muy grande. Ser parte de un cuerpo de sacerdote, ser parte de un sacerdocio que no ha visto la tierra, es difícil, ¿sí? Cuando nosotros estamos atados o a una posición como un papa o un cardenal, un pastor, un cura, pues para todos, no solamente ellos, también nosotros en nuestras posiciones. Yo digo que siempre que el jefe de los basureros de aquí,
del barrio de San Antonio, pues tiene también orgullo de ser jefe, porque aunque sea él te manda a buscar la basura y tiene que también, pero es jefe, ¿te das cuenta? Entonces toda posición trae orgullo y es normal. Y es normal porque una posición es un reto a una responsabilidad. Y el que tiene responsabilidad es el que Dios llama, el que Dios tiene. Pero si usted tiene Dios te dio una posición y no tiene responsabilidad, bueno, yo no creo que te va a durar mucho. ¿Te das cuenta? Como dijo, creo que Tere estaba en una de las clases, dijo que el Señor llamó a todas eran gente ocupada, eran gente de trabajo. Eran gente que estaban ahí, el que no estaba trabajando como médico estaba trabajando como pescador, pero todos estaban trabajando. Entonces eran gente responsable de su trabajo. Y nosotros pues nos toca llegar a este punto donde tenemos que ver toda esa gran gloria que está. Pero ¿qué pasa? Que nuestra vida en Cristo ha comenzado en la noche. Hace unos días atrás, creo que en este año, yo soñé que estábamos en la noche y que había mucha gente que estaban caminando. Y encontré ahí familias, encontré personas que no viven aquí en la ciudad, encontré de todo. Y llegamos a un punto donde se veía toda la oscuridad acá, las estrellas, ¿ve? Y acá estaba amaneciendo. Pero mucha de esa gente se metieron al agua, se metieron en el mar y estaban contentos de haber llegado a ese momento y estaban metiéndose en el mar. Y yo desperté porque veo, y muchas veces he hablado de que estamos en el tiempo del alba, del amanecer, ¿ves? Y entonces yo pregunté al Espíritu, porque si sueño, Señor, yo tengo que saber qué está pasando con este sueño, tú me estás enseñando algo. Y entonces me quedé, lo que me enseñó el Señor es, ¿dónde tú estabas, Pablo? Y yo me quedé acá, de este lado, yo no me metí al agua. Dice, ¿qué es el agua? No lo he escuchado muchas veces, ¿qué es el mar? Bueno, muchos que han llegado este día, bajo toda la bendición mía, bajo todo el amparo, bajo todo el llamado, pues simplemente están mezclándose con las cosas del mundo. Y ahí están contentos que llegaron a la playa. ¿A quién no le gusta la playa? Por lo menos los que hemos vivido nuestra niñez al lado de la playa y ha sido tan hermoso eso, pues, porque yo cuando era pequeño llegaba a un pueblo del interior de Cuba que no es tan grande y preguntaba, ¿y dónde está la playa aquí? Yo me recuerdo, allá con mis primos allá del centro de la isla. ¿Dónde está la playa? Y me decían, no, aquí está la playa muy lejos. Entonces este pueblo no tiene playa. Porque desde que yo nací, vi ahí la bahía, vi la playa, allá me llevaba mi mamá, ahí está. Siempre la playa era algo para nosotros muy básico. Bueno, pues esto es lo que pasó y realmente me da pena, pero yo no digo no soy responsable, soy responsable de aquello que Dios me hace responsable. Pero cada uno de nosotros debe responder para que la justicia sea perfecta y porque Dios no obliga a nadie. Yo no estoy aquí esta noche porque me obligó Dios, ninguno de los que estamos aquí esta noche. ¿Ve? Los hermanos que van a escuchar o que un día van a ver el mensaje aquí o mañana o cuando sea, tampoco están obligados a escucharlo. Pero si lo escuchan, deben tener una cosa en mente y en cuenta. Es el tiempo de mirar detrás del velo. Es el tiempo de que esos querubines no sean impedimento. Que también en la fe que tengo en Cristo Jesús, sepa que fue abierto para que yo funcione fuera de cualquier sistema. Cuando digo fuera de cualquier sistema, estoy hablando de cualquier sistema cristiano, aún la mejor denominación que hayamos. ¿Por qué? Porque todos somos invitados, de todas las denominaciones, de todos los credos, dice, de toda lengua, pueblo y nación, estamos siendo invitados para participar de un sacerdocio que no se ha visto hasta este día en la tierra. Y este sacerdocio tiene un tiempo exacto, dado por Dios, para que nosotros podamos en su sabiduría descubrirlo. ¿Ve? Y no hay mejor forma de vivir algo que en el tiempo que esto ocurra proféticamente. De Egipto llamé a mi hijo, quien estaba regresando a Egipto con Jesús. Las personas que le ayudaron, los María y José, vivieron esa profecía en su carne. Y no tuvieron temor cuando dijo Dios, regresen, que ya el enemigo fue quitado, regresen, tienen ustedes
la vía libre. Esa palabra profética de Egipto llamé a mi hijo, se cumplió y la cumplieron ellos. No es difícil cumplir. Cuando nosotros estamos en el tiempo profético, pues estamos fácilmente dándonos cuenta que es fácil cumplir la profecía. No es difícil. Malo es cuando yo quiero meter la profecía es como los niñitos esos que tienen una lunita y tienen que meter un juguetito y quieren meter la estrella donde está la luna, no cabe. Con las puntas de la estrella no lo dejan, ¿no? No, entonces tienes que meter en la luna donde está la lunita y la estrella donde está la estrella. Y eso es lo que estamos viviendo. Bien, entonces la revelación de nuestros días es la revelación de la palabra viva en la verdad presente. La palabra, cuando yo estoy viendo muchas personas que están hablando de que la palabra viva es como en muchos viene, por ejemplo, en el libro de Hebreos viene que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Ya yo no miro una espada aquí, como vimos la semana pasada, yo no miro una espada que está metida ahí. Resulta que la palabra fuego es la misma palabra que corta la espada, tiene las raíces hebreas. ¿Ve? Entonces yo no estoy mirando eso, yo estoy mirando una persona que se ha derramado por todas mis células, ¿ve? Y que está transformando y ha transformado hasta hoy todo lo que es todo mi ser. Y esa nueva persona es un hijo de Dios, ¿ve? Y ese hijo de Dios tiene una palabra viva y eficaz. Y con el motivo que la tiene es para ser llevado a ser palabra en la tierra, para ser voz de Dios en la tierra. ¿Ve? Entonces, ya la cosa va cambiando. Antes cuando yo decía, no, la palabra viva y eficaz, decía, bueno, esta es la palabra, pero por otro lado estoy y predico que esa es la palabra escrita, que es palabra muerta, que no es la espada o filo, como tú sabes, escuchamos, ¿quién trajo la espada? Y toda la gente levantaba la Biblia y tú sabes, no sé si usted pasó por eso, pero en muchas de congregaciones, ¿quién trajo la palabra? Y hay gente, en eso, antes de subirla, la limpiaba un poquito porque tenía polvo que no había leído en toda la semana. Y realmente hasta condenaban si usted no... A ver su Biblia, está muy nuevecita, no la ha usado. No ha usado la espada, no vas a vencer. Y no te quiero decir con esto que no hemos tenido mucho consuelo. Estar quietos y conocer que soy Dios es una palabra que tú no puedes quitar de ahí. Es una palabra que ha dado consuelo a mucha gente y que yo recuerdo haber estado para muchas personas con un deseo vivo de que se tranquilice, que Dios va a obrar, que está todo en el plan de Dios, que no sobra nada, que no falta nada. ¿Ves? Y yo me recuerdo, fue una de las palabras que le mandé a mi suegra cuando mandó a los hijos para acá y que estaba sufriendo. Y yo me recuerdo una cartita que le puse allá de Matanzas y le puse y fue la primera vez que yo escribí para una persona que no fuera allegada a mí, sino, bueno, estaba en la familia, pero lejos, tú sabes, no era en la misma casa. Y entonces escribí y le mandé, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Es fácil escribir, es fácil hablar, es fácil aplicar lo que está escrito, porque tú has visto que no es una simple escritura, es algo que va a recibir la persona, es como un regalo, y la va a recibir y el Espíritu va a obrar ahí por el Espíritu que tú le estás dando a la escritura. Entonces, esa es una palabra profética. Pero cuando descubrimos que esa palabra profética que está escrita con la vida que está en ti, o sea, que tiene vida por la vida que está en ti, también entonces tú puedes descubrir que esa vida también puede estar en la otra persona. Y es para eso que está funcionando hasta nuestros días. De tapa a tapa, como dije al principio, es un libro maravilloso. Es un libro que aquí no es tan importante. Tanto que le dicen aquí a Holy Corán y no le dicen a Holy Bible. Nada más que en inglés está puesto Holy Bible, pero no lo dicen, ¿no? Pero bueno, es así. Es tan holy como tú quieras verlo. Y esto es lo que estamos en este día, en la revelación de la palabra viva. La revelación de la palabra viva es imposible que se revele sin la vida tuya, porque el Señor pidió, capítulo 17, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea y el mundo conozca.
Entonces hay una razón por la cual nosotros estamos sentados aquí, por la cual nosotros compartimos, y esa razón es el amor tan grande y el plan que tiene Dios de alcanzar a todo el mundo a través de un cuerpo, de muchos miembros y de un sacerdocio que cumple este tiempo, el tiempo de su venida. Pero el tiempo de su venida tiene primeramente que hacer un trabajo en nosotros. Y por eso entonces le estoy dando unas hojitas que ahora me ayudó Carla allí. No son todos los del libro, porque tenemos un libro que se llama La Iglesia del Tercer Milenio. Pero en estas hojitas hay algunos puntos de que vamos a ver esta noche, si nos da tiempo, ¿verdad? Porque ya ha pasado bastante tiempo. Pero hay otras cosas que vamos a tener, no la tire, simplemente se la va a llevar y simplemente va a estar viendo eso que el Espíritu te va enseñando. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a ver bueno, no sé si después se la da, ¿verdad? Pero si no, dásela de este momento, por favor. Ahí está. Aquí está. Creo que hay más de 4 ahí. Se las puede llevar ahí. Ok. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Cuándo es la restauración de todas las cosas? ¿Cuándo tenemos la restauración de todas las cosas? ¿Cuándo comienza? Ya, está bien. Después le damos otro libro, tengo más ahí, son 5 en total. La restauración de todas las cosas está escrita. Tiene que comenzar en el siglo pasado o este siglo. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo comienza? ¿Desde cuándo? Ok, Jesús dijo, hoy y mañana hago milagros y al tercer día perfecciono mi obra. Entonces es al tercer día, no pudo haber sido antes. Hombre, claro que restauración siempre tenemos, cada vez que hay un humillarse a Dios y un buscar que nuestra vida se enderece, que nuestra vida esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios, hay una entrega. Y nuestra vida es toda llena de momentos en que tenemos que decidir por el Señor, ¿no? Los momentos de crisis, momentos de lo que fuera, ¿no? El caso es que nosotros sabemos que personalmente, pues, la restauración es aplicada siempre. Pero estoy hablando de la restauración que tiene que haber en medio de todo su pueblo para que entonces venga el cumplimiento, que leímos de Oseas, al tercer día. Entonces, al tercer día yo voy a sanarles. Entonces nosotros necesitamos que haya una restauración para poder sanar. ¿Por qué? Porque estamos participando de las promesas de Dios, de lo que Jesús ganó para nosotros, y no se están viendo en todos lados. Que vemos un milagro por acá, que vemos a una persona por acá, que vemos otra necesidad por acá, y vemos que de 5 personas, bueno, si hubieran 4, si hubieran 3, fantástico. Pero a veces no vemos ni 2. Y no estoy hablando de algo que yo me supongo, sino que simplemente lo estamos mirando. En el tiempo de Catherine Kuhlman, por ejemplo, ella venía y entonces pues tenía comprometido su corazón, estaba trabajando con el Espíritu de Dios, podía ver el Espíritu sobre las personas que estaban siendo sanadas, por supuesto bajo la gracia y como ella entendía. ¿Sí? Y la gente que iban allí iban todos a sanarse. Cuando la gente van a cualquier hombre que sea un hombre con dones del Espíritu, que funcione en milagros y señales, pues la gente se junta allí. O sea que no hay, muy poca gente va incrédula ahí. ¿Ves? Y la primera vez que yo vi que fuimos allá en Miami, que vimos a Morris Saludo, siendo nosotros de la Iglesia Bautista, imagínate, me dijeron, y salió en un periodiquito. Yo recuerdo que uno de los, cuando estábamos allí en la oficina, dijo el jefe mío, esos son gente que se ponen a cantar y después entonces calientan la cosa y entonces después empiezan los milagros porque la gente se sugestiona. Yo dije, bueno, espérate, está el libro que me dice que hay sanidades. Yo no sabía que había gente así, porque no los conocía.
Y está la palabra que está diciendo este hombre, y yo estoy en un país nuevo y una gente nueva, y la verdad que yo quiero ver si eso es verdad. Y nos fuimos allí a ver, y yo vi gente que no se sanaron, pero yo vi gente que llevaron ahí las muletas y llevaban todo. La gente tiraba las cajetillas de cigarros. Si hubiera sido ahora, pues tiran entonces la droga. ¿Ves? Pero en aquel tiempo, el cigarro y tabaco. Y como vi gente que también no se sanaron, vi una señora que se tapaba un ojo, se tapaba el otro, y nunca pasó al frente. Pero hubo una realidad. Y la realidad tiene que ver con la persona que está ministrando, tiene que ver con la gente, a qué van la gente allí. Y si van a sanarse, no importa si son de una religión o de otra, si no son cristianos. ¿Sabes qué? Que Dios los sana. Es que el ambiente del espíritu. Con Catherine Kuma pasaba lo siguiente, que a veces se llenaba tanto el estadio o el lugar que los bomberos aquí decían, si caben 3.000 personas, no puede 3.001, no, ese no entra. ¿Ve? Entonces simplemente se quedaba en el pasillo, los enfermos ahí en silla de ruedas, en camastro, lo que fuera, y ahí llegaba la sanidad. Y mucha de la gente que estaba aquí no se sanaba. Y ella decía, el espíritu le decía, veo una persona otra vez, el espíritu está sobre esta persona que está en la tal fila, y esa persona la traían, y sí, es cierto. Después formaban ahí el show un poquito, como este que anda por ahí, no quiero decir el nombre, pero había algo efectivo. Y ella siempre decía, cuando yo esté en la presencia del Señor, le voy a preguntar por qué no se sanaban todos. ¿Ves? ¿Por qué no todos se sanan? ¿Por qué no todos son libres? ¿Por qué? Porque estamos en parte. Pero cuando el Señor nos dice, estamos entrando en el tercer día, yo voy a perfeccionar mi obra, y comienza a hablarnos y a revelar lo que es el nuevo sacerdocio, y comienza a hablar de la capacidad de una palabra viva, entonces nosotros comenzamos a ver otra cosa diferente. A ver que está hablando del tiempo de Jesús en la carne. En el tiempo de Jesús en la carne dice, y los sanó a todos. Ahí lo dice. Entonces la bendición es para todos, pero viene a través de los que se dejan escoger. Y los que se dejan escoger tienen que escuchar. Por tanto, el funcionamiento profético de este día tiene que tener una voz. Y si tiene una voz, podemos entonces entender por qué está haciendo la pregunta, ¿por qué la restauración de todas las cosas? Porque yo, para poder tener y ser parte de esa palabra viva, yo tengo que participar precisamente de un espíritu y ser uno con ese espíritu y estar comprometido con ese espíritu. Y es en nuestro espíritu, no es espíritu de familia, no es espíritu de Espíritu Santo. Y siendo así, pues imagínense todo lo que podemos ver maravilloso y glorioso, y no es otra cosa más que, no es otra cosa que lo que el Espíritu de Dios está trabajando y dándonos a conocer a nosotros. Pero tienen que oír, por eso es que viene el ministerio profético. Y Jesús dijo, Juan hicieron todo lo que hicieron con él, él es Elías. Y Juan había dicho bien claro, yo no soy Elías, no soy el profeta, no soy el Cristo. Pero Jesús dijo, él es Elías. Pero el Elías que estaba diciendo Jesús, el mismo Elías que estaba diciendo Juan que no era. Es el Espíritu de Cristo en Juan, el Espíritu de Cristo en Elías. ¿Ve? Y no hay otra forma de encontrar el Espíritu de Cristo en Elías que no sea como dijo Eliseo, yo quiero 2 bocados, 2 porciones. Yo quiero 2 porciones de tu Espíritu. No dijo del Espíritu Santo. Yo quiero 2 bocados, yo quiero 2 comidas. Yo quiero alimentarme con ese testimonio de la fe y del amor. ¿Ve? Y yo quiero eso. Y esos 2 testigos los vimos la semana pasada funcionando. Y funcionando, pero en la capacidad de exactamente como enseñó Jesucristo. Elías ya vino, hicieron todo lo que hicieron con él. Pero Elías vendrá. Y está escrito, se vendrá a restaurar todas las cosas. ¿Qué es Elías? Hay 3 fiestas, en los papeles que le di hay 3 fiestas. La primera fiesta es trompetas.
hay un cuadro final que viene todas las fiestas judías, cumplimiento en la iglesia, cumplimiento por Jesucristo, mejor dicho, primero cumplimiento por Jesucristo, cumplimiento de la iglesia y lo que falta por cumplirse. ¿Okay? Las tres fiestas son trompetas, trompetas, expiación y tabernáculo. Trompetas comienza con el sonido de trompetas el primer día del año. Y comienza ahí. Y entonces viene un llamado a expiación, un llamado a buscar toda la capacidad, restaurar todo, sacar todo lo que es levadura, todo lo que está mezclado, ¿ve? Aplicado bajo la ley, ellos tenían que hacer un trabajo de familia, un trabajo de personal y de familiar, ¿ve? Y entonces después, de que venía el gran día, el día de Rosh Hashanah, ¿no? El día del perdón. Y el día del perdón era 14 días después que comenzó el sonido de trompetas. Entonces venía el día 15 y entonces ese es el gran día donde el pueblo era perdonado el sumo sacerdote y el pueblo también recibía el perdón por un año. Hasta que volvieran entonces ellos a practicar las fiestas, y cada fiesta era exactamente una práctica para cuando viniera la realidad que tenía que venir a través de un hombre, el Cordero de Dios, que tenía que venir el que derramó la sangre, y tenía que ver el cumplimiento completo en una persona que era el Mesías. ¿Ve? Nosotros en este día no somos otro Cristo, aparte de Jesús. Somos otro Cristo, pero en Él, en el Espíritu de Él. ¿Ve? Si usted no ha pensado nunca que usted es Cristo, entonces por esta palabra vas a tener que comenzar a pensar, ¿soy Cristo o no soy Cristo? Porque mi hermano mayor me dio su espíritu y yo estoy siendo convertido a ser un hijo de Dios completamente. Yo estoy siendo trabajado y yo estoy siendo llevado a través de su amor y su misericordia, a través de su llamado, porque me ha invitado a participar de una restauración que yo necesito, tú necesitas y necesita el pueblo de Dios, y esa restauración es de todas las cosas. ¿Para qué? Para que entonces podamos un día, participando de ese trabajo, podamos entonces presentar una realidad de Dios en nuestra vida, aquí en la tierra. Para ello, como me queda poco tiempo, entonces yo voy a terminar con esta pequeña cosa. Entre los papeles que estén, deben revisarlo, pues toda esta semana hay otras cosas ahí interesantes, pero está muy bien explicado, yo lo he repasado varias veces, y nosotros vemos que algo muy importante que debemos saber, y quiero que se quede aquí en este mensaje, y es que en la antigüedad, que es sombra de lo que iba a venir, había un reinado que era Israel, estaban ellos luchando, estaba Josué trabajando, ¿ve? Y entonces hubo un asunto que tenía que haber una guerra, y Josué como hombre vio que no necesitaban más tiempo y pidió a Dios que el sol se parara. Y la luna y el sol se pararon. Y entonces estuvo casi un día completo. Entonces faltó tiempito. Si nosotros vamos ahí, usted va a ver facilito por qué la luna, que en la parte de la noche, y el día, forma el día que yo hablé al principio, que es un día solo. Y esto es sombra o tipo de lo que iba a venir. Y como ese casi un día, vino entonces la revelación, hasta que no vino cumplimiento en el Nuevo Testamento, donde Juan escribió lo que Dios le mostró, donde Juan tuvo que llorar cuando vio que no había quien pudiera soltar los sellos, la que ahora sabemos que es la vida de Dios en nosotros, ¿ve? Y que entonces ya en el capítulo 8, entonces Juan escribe, ¿ve? Y escribe estas cosas, y entonces dice que la tierra, que simplemente se paró el cielo completo por media hora. Y cuando se paró el cielo por media hora,
Entonces viene entonces la respuesta de que fue el tiempo que faltó del día grande del Señor, que corresponde a estos 2000 años que hemos pasado. 12 y 12 es un día. Jesús dijo, el día dura 12 horas. Sabemos que el día del Señor, que no tiene que como un tipo que no tiene final, ni no tiene principio ni final, que ha llegado a nosotros a nuestra vida, ¿ve? Como el día eterno, ¿ve? Que todavía no ha culminado porque no ha terminado Dios con nosotros. Ese día, pues simplemente comenzó en nuestra noche. Todo día natural en Israel comienza a las 6 de la tarde y está toda la noche y viene entonces el amanecer. Por eso es que Apocalipsis habla del amanecer y habla de la estrella de la mañana. Por eso vi el sueño aquel que me mostró el Señor. ¿Ok? Entonces, simplemente pues eso ocurrió y nosotros entonces en este día sabemos que se completó la media hora en los cielos, completó entonces lo que es el tiempo del Señor para que se complete, para que pueda culminarse todo. Estudienlo bien porque van a ver que media hora en los cielos, ¿sí? Es exactamente lo que es una generación aquí en la tierra. Vimos entonces la semana pasada, la generación de 42, y es interesante que cuando esa generación se cuenta, en la última etapa, son 3 generaciones de 14 cada una. Entonces cuando usted cuenta hasta Jesús, va a encontrar que simplemente hay 13, falta una. Entonces dice ahí mismo el siguiente versículo, que es el 1:17, dice que entonces viene entonces la generación de Cristo. Y esa es precisamente la generación que nosotros estamos participando de ella en este día. La generación de Cristo es la capacidad que tiene el Señor de completar su obra en nosotros y es nada más que el comienzo de algo glorioso que Dios tiene. Y esa generación, pues imagínense, si nosotros que estamos vivos ahora y que apenas acabamos de cumplir 50 años, ¿verdad? ¿Cuánto cumplieron aquí este mes de octubre? ¿Verdad? Este mes de octubre cumplí 50 yo. Imagínense, tengo que esperarme entonces 48 años. Quítale 48, 14 años que llevamos de este año. Imagínate, si me voy en un pensamiento natural no llego. No llego porque mi abuelito de 105 años, ella era como un niñito, no entendía. Ya estaba tan viejito que estaba sano, pero viejito. Limitado completamente. Pero ahí está hablando de nueva gente limitada. Pero qué cosa entonces, ¿qué va a hacer el Señor para una generación que se está revelando? Bueno, pues él siempre dijo, bueno, pues yo te voy a dar lo que yo hice. Entonces comienza entonces a él a explicarnos que entonces viene una reducción. Dice que por causa de los escogidos, nosotros entonces el tiempo se acortará. Y cuando entonces sacamos la cuenta, nos damos cuenta de que realmente el tiempo se ha acortado 28 años. Entonces ya no son 42, son 28. Usted dirá, bueno, a los 28 años entonces Dios ya nos va a transformar. No, yo no estoy hablando de eso. Mire, una cosa antes de terminar les digo, todas las personas que yo he escuchado que dijeron que no iban a morir, ellos han muerto. Porque es imposible dejar, o sea, de ser inmortal sin haber una restauración o sin haber un cambio de naturaleza. Y es imposible que nosotros tengamos un cambio de naturaleza si nosotros no somos trabajados por el Espíritu de Dios. Lo que está diciendo el Señor con esto, que los escogidos tienen la gran oportunidad de participar de algo que realmente Dios lo está haciendo por causa del amor que le tiene al resto de la humanidad. Porque dice si no fuera ese tiempo reducido, no fuera entonces la gente no llegaría a consumarse, sino simplemente la gente hubiera mucha pérdida
Y nosotros tenemos que pensar en este día, todo aquello que nosotros estamos viendo en la tierra, no es otra cosa que violencia y maldad y un estado tremendo. La corrupción es muy grande, la maldad es muy grande, los tiempos parecen que no mejoran por ninguna parte, pero Dios tiene un plan y Él ha reducido el tiempo, y en ese tiempo reducido pues nos ha dado a nosotros vivir este tiempo. La buena noticia es que todavía nosotros podemos ver que el tiempo se va a cortar un poquito más, ¿ve? Y de esos 28 años, pues entonces en el Antiguo Testamento viene la historia en Isaías, donde viene entonces y le dice al rey Ezequías que prepare sus cosas, que va a morir, prepare su casa. Entonces nosotros todos podemos decir, bueno, si yo tengo que esperar 42 años o 28 años para que se cumpla el propósito de Dios, pues vamos entonces a ver qué pasó vimos lo que pasó con el capítulo 6, con el de Isaías, ¿no? Con el rey Ezequías. No, ese fue Josías. Pero con el rey Ezequías, fue en el 61, ¿verdad? Se añadieron entonces 15 años. Y entonces esos 15 años, él preparó, pues bueno, él se humilló y le dio entonces. Pero ¿qué pasó? Hubo entonces una señal ahí, que la sombra del reloj de sol que ellos tenían, ¿ve?, retrocedió 10 grados. Y usted le quita a 28 lo que son esos 10 grados, y entonces te da que nosotros podemos vivir esta realidad de Dios, ¿ve?, simplemente en el tiempo que estamos viviendo. O sea, el ministerio profético es necesario que se ejerza, que se manifieste, y es necesario que se ponga todo esto en orden. Yo no quiero añadir más nada esta noche por el tiempo, pero sí, al darle eso a ustedes van a trabajar y van a ver toda esa realidad y van a ver cómo el Señor le va explicando, y yo haré lo posible por ponerlo entonces en el mismo, o sea, en la misma, la misma enseñanza que llevamos. Son 3 enseñanzas de esto, y tenemos que entrar de lleno para entrar en aguas profundas y nadar y participar de algo muy importante que estamos viviendo. No crean que todo es importante, pero esto es más importante todavía, porque tiene que ver con nuestra vida, y que nuestra vida está destinada a ser transformada y ser restaurada y ser llevada al propósito que Dios tiene, de que nosotros seamos su expresión, seamos palabra viva. Si podemos alcanzarlo, tiene que estar confirmado en la Escritura y en el testimonio del Espíritu. O sea, la ley y el testimonio. Si no fuere de esta forma, no les ha amanecido. Así dice el Señor ahí. ¿Ok? Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por todo lo que tú añades y todo lo que nosotros tenemos de gloria al ver este tiempo maravilloso de tu venida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.